Capítulo 19. El Gran Halcón es derribado. Sacro Imperio Milicial, Distrito de Vaneta, Cuartel General del 9º Cuerpo de Casas. En el distrito de Vaneta, situado en el suroeste del territorio del Imperio Milicial, en el área de la primera civilización, una estridente sirena comenzó a sonar por todo el distrito. Era la alarma de ataque aéreo. Al escucharla, los residentes se sorprendieron por la repentina sirena, pero fueron instados a entrar en los edificios por los oficiales de policía y los soldados del ejército de milicial que comenzaron a llegar a los alrededores. Mientras tanto, en el cuartel general del 9º Cuerpo de Casas, adyacente a la ciudad principal de Alvarios en el distrito de Vaneta, los operadores de comunicaciones mágicas tomaban las llamadas sin cesar. Reporte del 19º Grupo de Vigilancia Mágica. El nuevo radar electromagnético mágico ha detectado al avión de reconocimiento. A todos los sectores, posición de combate de defensa aérea. Entendido. Todos los sectores, posición de combate de defensa aérea. Los interceptores, los cazas El Pasio 3, el avión de combate principal de la Fuerza Aérea de Milicial, ya estaban despegando de la pista de aterrizaje y ascendiendo al cielo. Las baterías antiaéreas circundantes también comenzaron a operar, y el sistema de defensa aérea estaba listo. Pero el objetivo principal, el avión, seguía volando a gran altura, evadiendo fácilmente la persecución de los interceptores y continuando su reconocimiento. Esa aeronave no identificada era el dron de reconocimiento no tripulado de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, el Global Hawk, enviado para el reconocimiento del Imperio Milicial. Esta era la segunda violación del espacio aéreo. El 33º Escuadrón de Interceptores está actualmente a una altitud de 5800. Ascendiendo sin problemas. Bien, derribaremos al Fisgón antes de que entre en el área 48. La escuadra de interceptores ascenderá a 6000 y se dirigirá a 2 de mayo de 2005. Entendido. El comandante del 9º Cuerpo de Casas de la Fuerza Aérea Imperial de Milicial, en el puesto de mando de defensa aérea de la base, emitía instrucciones precisas. En los últimos meses, el personal de este cuartel general había cambiado considerablemente. Se había realizado una purga de personal debido al incidente anterior de la aeronave no identificada que había penetrado. Los que no estaban aquí habían sido degradados. Los degradados probablemente nunca recuperarían sus carreras originales. Después de todo, el incidente anterior había provocado la insatisfacción del emperador milicial octavo. Radar electromagnético mágico, ¿sigue rastreando el objetivo? Sí, el objetivo está volando a una altitud de 9000 a 300 nudos desde el azimut 023. El nuevo radar tenía un rendimiento que impresionaba a los observadores. Era el radar electromagnético mágico que la Fuerza Aérea de Milicial había estado priorizando para desplegar, y esta vez había detectado firmemente a la aeronave no identificada que no pudieron detectar la vez anterior. Este nuevo radar tiene un rendimiento increíble, está detectando perfectamente el avión de reconocimiento. Sí, parece que la renovación de nuestro sistema de defensa aérea ha dado sus frutos. Durante los meses transcurridos desde el fracaso anterior, la Fuerza Aérea Imperial de Milicial se había estado preparando para interceptar al Global Hawk, que venía con cierta frecuencia. En primer lugar, para contrarrestar al Global Hawk, que poseía un rendimiento furtivo de principio desconocido que no activaba el detector mágico, el Imperio Milicial había avanzado en el desarrollo y despliegue del detector electromagnético mágico, que finalmente comenzó a funcionar la semana pasada. Además, se revisó el sistema de defensa aérea de la base, aumentando la frecuencia y la altitud de los vuelos de patrulla, y se instalaron los detectores electromagnéticos mágicos antes mencionados en paralelo con ondas largas y cortas. El objetivo era lograr una detección temprana triple. Efectivamente, el sistema de defensa aérea dio sus frutos. Antes de que el Global Hawk entrara en el área 48, el aeródromo había completado los preparativos para la defensa aérea y la interceptación. El objetivo asciende aún más. Subirá a una altitud de 10.000. ¿Se ha dado cuenta cuál es la altitud actual del 33º Escuadrón? El 33º Escuadrón está actualmente a 8800 de altitud. Una sola oportunidad es suficiente. Autorizo el ataque. Cuando el comandante dio la orden, el operador de comunicaciones mágicas la transmitió al 33º Escuadrón. El 33º Escuadrón, que aceptó la orden, ascendió aún más, persiguiendo a la aeronave no identificada. Fuerza Aérea Imperial de Milicial. 33º Escuadrón del 9º Cuerpo de Casas. En lo alto, muy por encima de las nubes. Al llegar a esta altura, incluso los cazas de Milicial requerían máscaras de oxígeno.
La formación de dos casas del 33º Escuadrón, que llevaban máscaras de oxígeno desde una altitud de 4000, continuó ascendiendo, preocupada por las reservas de oxígeno y combustible a bordo. DREA-22, Luis, no te estreses demasiado, lo sé. Maldita sea, es obvio que estoy nervioso, pensó el joven piloto, que acababa de convertirse en subteniente de la Fuerza Aérea. Respiró hondo, calmó su respiración e intentó mantener la compostura. La razón por la que estaba tan tenso se relacionaba con un incidente anterior. Hace un mes, en respuesta a las voces que cuestionaban el sistema de defensa aérea del territorio nacional que no pudo evitar el incidente anterior, varios asesores del Ejército de Defensa de Puntos Clave, que se encargaba de la defensa aérea de ciudades y puntos importantes, llegaron y comenzaron a instruir. En ese momento, fue regañado por un piloto con el rango de capitán llamado Sylvester Erion, que pertenecía al Ejército de Defensa de Puntos Clave y estaba realmente involucrado en la misión de defensa aérea de Cartalpas. Si las especificaciones presentadas son ciertas, incluso yo podría derribarlo si quisiera. ¿O acaso ustedes no practican contra otras unidades como nosotros? Además, si hubieran fortalecido la cooperación con la unidad de vigilancia antiaérea, podrían haberle dado al menos un golpe. Por eso los llaman una coladera. Aunque era despectivo, era una verdad obvia. Nadie en el escuadrón pudo refutar, e incluso hubo quienes quisieron golpearlo. Debido a esto, este joven piloto estaba volando con el nerviosismo al límite. Para disipar esa frustración, estaba decidido a derribar esta aeronave no identificada a toda costa. DREA-22. Punto de control Tango. Es el ascenso final entendido, comenzando el impulso. Después de un rato de vuelo nivelado, y siguiendo las instrucciones del controlador, comenzó a ascender en el punto preciso. El posquemador con límite de calentamiento en su amado El Pasio 3 se encendió, liberando la máxima aceleración al mismo tiempo que aumentaba el calor del motor. Una vez que terminó, volvió a volar nivelado y miró a su alrededor. Pronto podremos ver al intruso. Asegúrate de derribarlo. Entendido. No lo dejaré acercarse a la base por nada del mundo. Con una renovada determinación, los dos El Pasio 3 miraron a su alrededor, intentando avistar el objetivo, y lo encontraron de inmediato. El piloto más joven, con mejor vista, encontró vagamente un objeto que parecía ser una aeronave no identificada a 20 grados a la derecha. Talle 1. Velocidad 3 de enero de 2000, Azimut 020, Romeo. Bien. Solo tenemos una oportunidad, hay que lograrlo. Cerca de la altitud límite, el Pasio 3 se inclinó lentamente y se colocó detrás de la aeronave no identificada. Sin embargo, todavía estaba fuera del alcance del camión mágico de luz, y la aeronave no identificada volaba tranquilamente. La distancia es mucha. Maldición, no podemos alcanzarlo, faltan 12 segundos para el límite de calentamiento, voy a intentarlo. El joven piloto, para no quedarse atrás, encendió el posquemador del El Pasio 3 y aceleró aún más. Ignorando el aumento de calor del motor, el joven piloto intentó alcanzar la aeronave no identificada. Maldición. Estamos a la misma altitud y aún así. No, Luis, no lo alcanzarás. El enemigo va a 600 kilómetros por hora. No me importa. Una advertencia sonó en la aeronave, y el calor del motor se acercó al límite. Sin embargo, el joven piloto no dejó de acelerar. Fue más allá del límite. No subestimes al imperio milicial. Sin embargo, su determinación no llegó a la aeronave no identificada. Justo cuando aceleró al máximo, más allá del límite, el motor no pudo soportar el calor, el ventilador se derritió, aplastó las partes internas y explotó. Sacro Imperio Milicial, Distrito de Vaneta. Cuartel General del 9º Cuerpo de Casas. El flick que indicaba la aeronave no identificada y el 33º Escuadrón. Una de las fichas azules que indicaban a un aliado, que brillaba intensamente, se apagó, se eyectó. Fue derribado. No. Parece que el motor explotó. El oficial que verificaba la telemetría de la aeronave informó al comandante de defensa aérea, que había exclamado con sorpresa. El DREA-22 del 33º Escuadrón, cuyo motor explotó por el límite de sobrecalentamiento, se había precipitado girando en espiral. El piloto había tirado instintivamente de la palanca de eyección. DREA-22, eyección de emergencia debido a un mal funcionamiento del motor. El objetivo está intacto. Maldición, fallamos. Mientras el comandante del cuerpo de casas expresaba su decepción, el avión de reconocimiento avanzó aún más, invadiendo más profundamente el espacio aéreo del territorio continental de Milicial.
El avión de reconocimiento se dirige al campo de pruebas del Área 48. Azimut 010. La aeronave no identificada eludió su red de defensa aérea tal cual, y se acercó al espacio aéreo sobre el Área 48, donde se encontraba el secreto más importante. Comandante, ¿llamamos a refuerzos de otros cuerpos de cazas? No tiene sentido que suban ahora. Es imposible alcanzar a ese avión de reconocimiento a esa gran altitud. Sería un desperdicio de combustible. De todos modos, mantendrían a los cazas en espera para hostigar al avión de reconocimiento cuando regresara. Sin embargo, el hecho de que su red de defensa aérea fuera penetrada significaba que sus esfuerzos habían sido en vano después de todo. Llamar desde otras regiones ahora no tenía sentido. Comandante, si sigue esta ruta, la aeronave no identificada pasará por el oeste del Área 48. El Fisgón tiene la intención de tomar fotos del famoso acorazado de nieve. Cierto, la última vez que pasó, aún estaba en construcción. Mientras el comandante predecía la ruta de la aeronave no identificada, sonó una llamada de comunicación mágica para el operador de comunicaciones a su lado. El operador tomó el receptor, preguntó el nombre de la unidad y el rango, y luego se lo transmitió al comandante. Comandante, hay una comunicación mágica del acorazado de nieve. ¿Comunicación mágica? ¿Para qué? Pásamelo. Al tomar el receptor del operador de comunicaciones mágicas, el comandante preguntó al interlocutor al otro lado de la línea. Aquí el puesto de mando de defensa aérea de la base aérea de Vanetta, código Atenea, ¿hay alguna necesidad? Aquí el acorazado mágico terrestre Atenea. Fuerza aérea, nos parece inquietante que sigan espiándonos. ¿Podemos interceptarlo con nuestra arma de prueba? El comandante de la Fuerza Aérea se sintió muy perplejo por las palabras del comandante de la Armada. Había oído hablar del arma de prueba, pero no pensó que pudiera usarse contra aeronaves. ¿Qué, dices que lo interceptarás con esa arma? Si la aeronave no pudo derribarlo, ¿qué puedes hacer con el armamento a bordo de un buque de guerra? No hay problema. Esta es completamente diferente de las armas antiaéreas convencionales. De todos modos, me gustaría que evacuaran las aeronaves cercanas para evitar fuego amigo. Sé que están frustrados, pero nosotros les daremos una lección en su lugar. Por favor, transfieran el mando. Se lo ruego. El comandante dudó un poco en transferir el mando. Si entregaba el mando aquí, el estatus de la Fuerza Aérea caería aún más por no haber podido completar la misión. Sin embargo, en la situación actual, no había nada que pudieran hacer por sí mismos. Por lo tanto, decidió transferir el mando como una situación inevitable. Supongo que no hay otra opción. Comunicaciones, notifiquen a las aeronaves cercanas que se retiren de los alrededores de la Atenea. A menos que quieran ser derribados. Sí, entendido. Cuando el operador de comunicaciones transmitió la orden, las numerosas fichas que aparecían en la pizarra se retiraron inmediatamente de los alrededores del acorazado terrestre. Les confío temporalmente el mando de la defensa aérea. Si no pueden derribarlo con esto, será ridículo. Sí, si eso sucede, ríanse a gusto. Eso es todo, fin de la comunicación. Cuando el comandante de la Fuerza Aérea transmitió eso, la comunicación se cortó desde el otro lado. La Fuerza Aérea restante se quedaría observando la situación. Un arma guiada desarrollada conjuntamente por la Armada y el Ministerio del Emperador Mágico a partir de reliquias de armas antiguas, me pregunto si realmente será útil. A pesar de la duda del comandante de la Fuerza Aérea, en el acorazado terrestre en cuestión, los preparativos para el derribo avanzaban constantemente. Área 48, directamente bajo el Departamento de Análisis de Operación de Armas Antiguas del Ministerio de Contramedidas contra el Imperio Mágico. Acorazado Mágico Terrestre Atenea. El nombre oficial de este acorazado terrestre es Acorazado Mágico Experimental Desplegado en Tierra. Es una estructura construida dentro del Área 48, y la superestructura de un acorazado mágico ha sido llevada directamente a tierra. Esta instalación es un banco de pruebas para el despliegue de los nuevos acorazados mágicos que se planea construir en el futuro. Su función es probar el nuevo armamento y los sistemas mágicos que se montarán en ellos, y conectarlos a la construcción formal. Ese acorazado de prueba estaba a punto de ser utilizado en una situación de combate real para la que nunca se había previsto. Todo el personal a puestos de combate. Repito, todo el personal a puestos de combate.
Las campanas de guerra grabadas resonaron por los altavoces dentro del buque. Soldados y obreros corrieron por los pasillos en grupos, esquivando a los soldados que ya estaban en sus puestos manipulando los instrumentos, para llegar a sus posiciones. Mientras tanto, en el puente, los oficiales estaban en sus puestos, esperando ansiosamente que la tripulación tomara posiciones. En el puente, el coronel Eleiza se sentó en la silla como capitán de este acorazado terrestre. A su lado, estaba el jefe Meteos como ingeniero a cargo del desarrollo. Sistema de control de tiro, sin anomalías. Sistema de control de proyectiles de luz mágica guiados, sin anomalías. Sistema de control de detección, sin anomalías. Sistema de circuito mágico, sin anomalías. Todo el personal está en posición. Todos los sistemas en verde. Una vez completado el despliegue de la tripulación, el coronel Eleiza, como comandante, preguntó a los oficiales sobre la situación. ¿El objetivo? La aeronave no identificada está en el radar electromagnético mágico. Azimut 010, velocidad 320 nudos. Bien, la carga de energía del proyectil de luz mágica antiaéreo guiado. Cuando usted lo indique, está listo. Al ser informado por el ingeniero, Eleiza elogió a los oficiales con un perfecto. Luego, Eleiza se giró hacia Meteos y le transfirió el mando. Jefe Meteos, por favor, dirija el lanzamiento del proyectil de luz mágica guiado. Ah, recibo el mando. Una disposición inusual, donde el mando recibido de la Fuerza Aérea se transfirió aún más a una persona del Ministerio del Emperador Mágico. Sin embargo, Eleiza había decidido desde el principio transferir el mando operativo a Meteos, aceptando el uso repentino de la nueva arma desconocida en combate real. Luego, Eleiza tomó el comunicador para alentar a la tripulación en sus puestos y dio un pequeño discurso. Atención, soy Eleiza, el capitán. A partir de ahora, comenzaremos los preparativos para el lanzamiento del proyectil de luz mágica guiado para interceptar la aeronave de reconocimiento que ha sacudido la red de defensa aérea de nuestra nación. De su esfuerzo depende si podemos derribar esa odiosa aeronave de reconocimiento. Que cada uno se esfuerce y cumpla con su misión. Eso es todo. Luego, Eleiza le entregó el micrófono al jefe Meteos y le pidió un pequeño discurso. Tripulación, soy Meteos Rogerider y he recibido el mando de la defensa aérea del capitán. A partir de ahora, comenzaremos los preparativos para el lanzamiento del proyectil de luz mágica guiado. Aunque sea un arma desconocida, el modo de uso es el que hemos analizado conjuntamente. Que cada uno siga mis instrucciones y ejecute la secuencia de lanzamiento. Eso es todo. Una vez que terminaron los discursos y se elevó la moral de la tripulación, Meteos ordenó al jefe de artillería a su lado que comenzara los preparativos para el lanzamiento. Jefe de artillería, preparación para el lanzamiento del Q Ultima. Objetivo, aeronave de reconocimiento en el cielo, número de lanzamientos, 2. Abran el circuito mágico hacia los tubos de lanzamiento. Entendido. Tubos de lanzamiento, 2, seguro desactivado. Abriendo el circuito mágico. La nueva arma, el proyectil de luz mágica guiado. Esta nueva arma, excavada de las reliquias del emperador mágico, analizada y reproducida a la manera de milicial, finalmente iba a ser utilizada en combate real. El proyectil de luz mágica guiado de tipo antiaéreo que se usaría esta vez requiere cargar energía en el circuito mágico. La aeronave no identificada acababa de acercarse al espacio aéreo del Área 48, y aunque había margen de tiempo, la tripulación se sentía impaciente. Sala de máquinas, el circuito está abierto. Pongan en marcha el motor mágico. ¿Entendido? ¿Escucharon? Pongan en marcha, a toda máquina. Ante el fuerte grito del jefe de máquinas, el personal de la sala de máquinas encendió el nuevo motor de condensación mágica de alta potencia. El motor se encendió con un rugido, y la vibración se transmitió al puente a través del piso. La energía ha llegado. Tipo de magia. Rayo 10, aire 20, fuego 30, explosión 40. Comiencen la carga. Rayo 10, aire 20, fuego 30, explosión 40, comenzando la carga desde el circuito. Cuando Meteos transmitió la composición mágica, los oficiales de control de tiro manipularon los instrumentos para cargar la magia exactamente según la composición. Y la magia comenzó a cargarse según esa composición. Tasa de carga de energía 40%, 60%, 80%, 100%. Carga de energía completada, a continuación, irradiación de ondas de radio al objetivo. Radar electromagnético mágico, apuntando al objetivo, completado. Todos los sistemas en verde, listos para el lanzamiento.
Y así, la energía fue cargada, finalmente se irradiaron las ondas de radar al objetivo, y todos los sistemas estaban listos para derribar a la aeronave no identificada. Capitán. En ese momento, Meteos se giró hacia Eleisa y le preguntó por el permiso final. Los preparativos para el lanzamiento están listos. ¿Podemos proceder? Por supuesto. Con una expresión de ¿por qué preguntar ahora? Después de haber llegado tan lejos, Eleisa le dio a Meteos el permiso final. Al recibirlo, Meteos dio la orden de lanzamiento. Entendido. Q última, comiencen el lanzamiento. 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 Al presionar el botón, el misil de luz mágica guiado fue disparado desde el tubo de lanzamiento instalado en el acorazado terrestre. El método de propulsión de origen mágico dejó un rastro, y en un instante, se disparó hacia el cielo lejano. Lanzamiento normal confirmado. 5 para alcanzar el objetivo, 4, 3, 2, 1, intercepción. Un misil perdido, otro, impacto confirmado. ¿Sí? Y el misil de luz mágica impactó. Al recibir el misil de luz mágica guiado disparado repentinamente, el Global Hawk no tuvo tiempo de evadirlo, y el misil detonó en su ala principal. Los circuitos internos y la estructura fueron arrancados por la explosión, colapsando su estructura. Incapaz de mantener el equilibrio, el Global Hawk cayó en picada, perdiendo altitud rápidamente. Aquí el vigía. El misil de luz mágica guiado ha impactado en el ala principal del avión de reconocimiento enemigo. Se está estrellando. Lo hicimos, finalmente lo hicimos. Tras el éxito del derribo, el puente del acorazado terrestre estalló en vítores. Se escucharon diversas aclamaciones, la gente chocaba las 5, e incluso había quienes se abrazaban. El derribo de esta aeronave no identificada era, en efecto, una gran hazaña. Jefe Meteos. En medio de la efervescencia, el coronel Eleisa se dirigió a Meteos, quien estaba respirando aliviado. Gracias a ustedes pudimos derribar ese odioso avión de reconocimiento. No, solo analizamos la tecnología. Ustedes, la Armada, lo operaron. Eleisa respondió con una sonrisa irónica a Meteos, que se mostraba modesto, y le mostró una copa de vino. ¿Quieres beber? Es una celebración por la victoria. ¡Qué bien preparado! Cuando Meteos dijo esto sonriendo, el coronel Eleisa sirvió vino en la copa de vino y brindó con Meteos. Japón, Tokio. Kasumigaseki, residencia oficial del primer ministro de Japón. El registro de video del Global Hawk se proyectó en el monitor de la sala de contramedidas instalada en la residencia oficial del primer ministro. La última imagen transmitida a través de la red satelital mostraba el momento en que el Global Hawk pasaba sobre el área 48, un objeto con una cola blanca salía disparado de la instalación terrestre, e impactaba en el Global Hawk. Este es el registro de video del momento en que fue derribado. Un oficial ejecutivo de la Fuerza Aérea de Autodefensa, el responsable inicial de la situación, estaba explicando los acontecimientos. Al escuchar sus palabras, el primer ministro Takeda se llevó las manos a la cabeza y pronunció palabras tensas. Entonces, ¿significa esto? Que asumieron que era imposible que fuera derribado e invadieron, y como era de esperar, el Global Hawk fue derribado por un factor incierto, y que confirmaron a través del transmisor GPS que los restos fueron llevados a un lugar que parece ser un laboratorio de milicial. Así es. El oficial ejecutivo de la Fuerza Aérea de Autodefensa respondió así, con el rostro abatido, sintiendo la responsabilidad. Ciertamente, al leer el informe, parece totalmente inverosímil que el reajuste de la unidad y el entrenamiento de conversión a un nuevo tipo de avión se completen en unos 3 meses. Incluso el despliegue del nuevo radar en un corto periodo de tiempo podría considerarse una velocidad de respuesta anormal. Pero, el primer ministro Takeda señaló al oficial ejecutivo de la Fuerza Aérea de Autodefensa, reprendiéndole severamente. ¿Por qué no lo consideraron sospechoso y se retiraron, a pesar de que se observaron diferencias con el reconocimiento anterior? Eso es lo que quiero saber. Con respecto a eso, había un propósito de recolectar y analizar la longitud de onda del nuevo radar, por lo que continuamos con la intrusión. Sin embargo, es un hecho que dimos por sentada la información previa y fuimos imprudentes. El ministro de Finanzas reaccionó a las palabras del oficial ejecutivo de la Fuerza Aérea de Autodefensa con una voz fuerte. Esto se debía a que era una situación imperdonable, incluso para el Ministerio de Finanzas, que habitualmente se oponía a las fuerzas de autodefensa y al Ministerio de Defensa. ¿Imprudentes? ¿Fueron imprudentes? Esta situación ocurrió porque ustedes no prestaron atención.
Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Perdieron el equipo, los restos fueron capturados, y la seguridad nacional se ha visto afectada negativamente. ¿Qué van a hacer al respecto? Todo es culpa suya. El ministro de Finanzas regañó e increpó con dureza. Aunque el ministro de Finanzas solía ser un aficionado en asuntos militares y solo hacía críticas fuera de lugar, esta vez tenía razón. Pero en ese momento, el primer ministro Takeda reprendió al ministro de Finanzas. Ministro de Finanzas, basta ya. Pero, primer ministro. Lo sé, sin embargo, lo que debemos considerar ahora no es la búsqueda de responsabilidades. Es el manejo de la situación. Podremos hacer eso en cualquier momento después. Dicho esto, el primer ministro Takeda se dirigió al ministro de Defensa y le preguntó nuevamente, ministro de Defensa. Sí. ¿Cómo debemos encubrir las acciones de las fuerzas de autodefensa esta vez? Quiero escucharlo de ustedes, ¿quiénes causaron este problema? Cuando el primer ministro Takeda preguntó cómo resolver la situación, el ministro de Defensa propuso un método sin mostrar especial ansiedad. Sí. Con respecto a eso, ya hemos llegado a una conclusión después de consultar con el jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Qué conclusión? En esencia, debemos asegurar los restos del dron que sirven como evidencia de la participación de nuestro país. Pero las negociaciones diplomáticas serían imposibles, ya que expondríamos nuestras cartas. ¿Verdad, ministro de Asuntos Exteriores? La conversación se dirigió al recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, quien se sintió momentáneamente perplejo, pero rápidamente respondió al aire. Por supuesto. ¿Qué vamos a hacer si revelamos nuestra identidad? Sí. Por lo tanto, debemos tomar medidas contundentes aquí. ¿Medidas contundentes? Sí. El método es enviar al grupo de operaciones especiales a la instalación de investigación de milicial y destruir los restos. De esta manera, podemos destruir la evidencia sin exponer nuestras cartas en la diplomacia. Ante el impactante método propuesto por el ministro de Defensa, los otros ministros reaccionaron exageradamente. Lo cual era natural, ya que se estaba hablando de destruir la evidencia con fuerzas especiales, lo que era una medida contundente y extrema. Vamos a enviar tropas a otro país. ¿En qué se diferencia eso de una declaración de guerra? No, es completamente diferente. En primer lugar, una unidad pequeña como el Grupo de Operaciones Especiales puede llevar a cabo misiones sin revelar su nacionalidad. En otras palabras, es posible realizar una misión de alto secreto. Sin embargo, el ministro de Defensa comenzó a defenderse sin inmutarse, explicando que era una operación especial y qué tipo de misión implicaba. En cuanto a la realización de la operación, una unidad como el Grupo de Operaciones Especiales puede llevarla a cabo sin problemas. Y la ruta hacia el laboratorio donde se detectaron los restos por última vez se ha determinado con la ruta óptima mediante las dos misiones de reconocimiento. No hay otra opción, y esta es la más segura. Pero, ¿cómo van a manejar la ruta marítima hasta el territorio continental de Milicial? No pueden viajar a Milicial con armas. Para el movimiento marítimo, utilizaremos submarinos de la Fuerza de Autodefensa Marítima. Afortunadamente, la investigación del Ministerio de Información ha revelado que Milicial no posee armas submarinas, ni siquiera torpedos, y mucho menos submarinos. Por lo tanto, es posible enviar a la unidad en menos de una semana utilizando dos de nuestros submarinos más modernos. Ante un método tan concreto, los otros ministros se quedaron en silencio. Ante esto, el ministro de Defensa preguntó nuevamente al primer ministro, ¿qué le parece, primer ministro? Parece que este es el único método para ocultar nuestras cartas. Una vez más, nos hemos metido en un problema. Sí, sin embargo, esta vez no vamos a la guerra directamente contra el oponente. Deberíamos destruir la evidencia antes de que la situación se agrave. Ante esas palabras, el primer ministro Takeda dudó por un momento antes de hablar con voz grave. No hay remedio. Ministro de Defensa, ustedes mismos pagarán por este desastre. Autorizo la ejecución de la operación. Sí, comenzaremos los preparativos de inmediato. Al recibir el permiso final del primer ministro Takeda, el ministro de Defensa ordenó inmediatamente al oficial de las fuerzas de autodefensa a su lado que ejecutara la operación especial. De esta manera, por primera vez desde la transferencia de Japón a este mundo, el grupo de operaciones especiales, envuelto en un velo de secreto, fue movilizado. La revelación de su verdadera capacidad es la historia que seguirá inmediatamente después.